Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos que hoy nos sintonizan en nuestro podcast, en su podcast Desde el Corazón. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y especialmente poder hoy hablar desde el corazón con una persona muy especial y especialmente es mi amigo, mi camarada. Es un buen joven, que yo lo considero un buen joven, la verdad, que es mi amigo Kenneth Josué González Santos. ¿Cómo estás, amigo Kenneth? Gracias, Chalo, gracias por tus palabras. Estoy muy contento de estar platicando aquí contigo. Amigo. Estoy nervioso también. Nunca había grabado un podcast, como dice el video de ese muchacho que dice, esta es mi primera vez hablando. Bueno, ya hablaba otras veces, ¿no? Sí, pero es un gusto estar en este podcast. Kenneth, de verdad que me agrada mucho tu amistad, de verdad. Y gracias, hoy va a ser un podcast desde el corazón con un amigo. Gracias. Todos de verdad son mis amigos con los que hemos grabado, pero también tú eres mi amigo y me da mucho gusto estar hoy o compartir este espacio contigo. De verdad que yo te admiro por el buen muchacho que eres. Cuéntanos, ¿quién es Kenneth Josué? Gracias, Chalo. Yo también, eres mi amigo, Yo también te admiro. Compartimos juntos tiempo en la universidad. Así es, sin duda. Y también hay un gran aprecio y por la oportunidad que Dios nos da de trabajar también. Así es. Trabajar juntos. Así es. ¿Cuál es la pregunta que me hiciste? Gracias. ¿Quién es Kenneth Josué González Santos? Bueno, mi nombre es Kenneth Josué González Santos, como lo mencionaste. Pues yo me considero un hijo de Dios, me considero un siervo de Dios también, el privilegio que Dios me da de servirle como pastor. Okay. Un siervo imperfecto, tal vez, ¿verdad? Y con imperfecciones, pero como que estoy en las manos de Dios, que Él me está perfeccionando, pues sin así duda, me considero. Sin duda. Qué bueno, qué lindo, Kenneth. Pues una de las características que la mayoría de nosotros tiene sobre ti es que eres muy humilde. Y no venimos a hablar solo de ti, pero te lo tengo que decir y todos lo tienen que saber también porque hoy vamos a hablar de un personaje muy especial que quiero compartir contigo también y con todos los que nos están escuchando, que es la vida de José. José el soñador. Por lo regular se encuentra en el primer versículo de la Biblia, Génesis, entre el capítulo 38, 39, etc. Pero antes de entrar a la vida de José, quiero que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia para que tú decidas servirle a Dios. ¿Cómo fue que Dios te alcanzó? Bueno, pues yo nací tú sabes, yo te he contado, yo nací en la iglesia adventista, mis papás son de la iglesia y soy de cuna adventista, como se dice, ¿verdad? Ok. Entonces, pues crecí en las actividades de la iglesia, estudié en colegios adventistas. Qué lindo. Y fue una experiencia maravillosa, la verdad. Entonces, yo disfruté bastante estar en la iglesia. Así que tú digas, hubo un momento donde tú te hayas salido de la iglesia o hayas dejado las filas. Pues no en estos años de vida que tengo. ¡Qué bendición! No me salí de la iglesia. Así que me cuesta, fíjate, te soy sincero desde el corazón, como se titula. Sin duda. No como... Y dijera Aldo Mitchell, no sé si va a sonar algo fuerte, pero no he sentido como una conversión como el apóstol San Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Como muchos de nuestros hermanos de la iglesia sí han sentido una conversión, un cambio, pues eso no lo he sentido tanto porque pues siempre he estado en la iglesia. Claro, he sentido una relación, una comunión con Dios, pero una conversión así, no sé si puedo llamarlo así, no lo he sentido. Okay. Una conversión porque pues no he estado fuera, fuera de las cosas. Entiendo, pero eso es una gran ventaja, amigo, porque hay personas que dicen, cuentan, ¿no? Diferentes conversiones que han tenido, que antes eran drogadictos, con todo el respeto, eran personas que estaban alejadas de Dios, Dios los tocó, los impactó y tienen una nueva vida. Pero en tu vida no hubo pues esos deslices y tu corazón no está tan dañado como muchos de nosotros, ¿no? Muchas de las personas que tuvieron que sufrir para poder entender una lección. Pero dime, ¿qué fue lo que te motivó para servirle a Dios?
para estudiar teología? Porque eres pastor, eres un pastor juvenil, la juventud te quiere, los hermanos te quieren. Yo te decía hace rato, te vistes como un pastor juvenil de Estados Unidos. ¿Cómo fue la decisión de estudiar teología? Bueno, pues yo creo que fue la influencia de mi familia, la influencia de haber crecido en las cosas de la iglesia. Yo no siempre quise estudiar para pastor. Yo cuando tenía 7 años decía que iba a ser médico, que iba a ser chef, que iba a ser todo menos pastor. Okay. Yo tenía otras aspiraciones. Pero ya cuando empecé a tener la edad de adolescencia, 15 años, allí fue donde empecé a sentir el deseo de ser pastor. A los que me conocen saben que soy hijo de pastor, y pues al ver a mi papá predicar, al ver a mi mamá también, la educación que ella me dio, empecé a sentir el deseo de estudiar para pastor. Okay. Pero aún no era una decisión tomada, pues así firmemente, no estaba totalmente convencido. E incluso cuando cumplí los 18 años, terminé la preparatoria y estaba listo para irme a estudiar para pastor, aún así yo le decía a Dios: Señor, pues muéstrame si quieres que yo estudie para pastor. Okay. Muéstrame si es realmente lo que tú quieres. Fui a Lindavista a hacer el examen de admisión en abril del 2018 para entrar en agosto. Y terminando de hacer mi examen de admisión, pues estaba nervioso porque yo no... Algunos me decían: no, pues los hijos de pastor pasan directo, ¿verdad? Sí. Pasan directo, esos ni necesitan hacer examen. Pero fíjate que yo no le mencioné a nadie, ni al que me presentó el examen. ¿Pero ellos te conocían? ¿Quién es? El entrevistador, por ejemplo, el doctor, el pastor que tuviste la oportunidad de entrevistar. Pues tú lo conoces, nos dio clases, el doctor Segorbe fue el que me entrevistó. Pues, supongo que él no te conocía, no conocía a tu familia, ¿verdad? Él es de África, sí, sin duda. Tú sabes, no. Okay. No, entonces, sí, por ahí mencioné en la entrevista que crecí en una familia de la iglesia y que mi familia se dedicaba al ministerio, pero no mencioné, bueno, mi papá es fulano de tal. Ok, sin duda. Ok. Entonces, terminando de hacer el examen y ya regresar a casa, de hecho, no me acompañó al hacer el examen en mi familia, nada más me acompañó mi madre, un tío. Regresando, yo me quedé con la duda: ¿será que me van a aceptar o no me van a aceptar? Tal vez los que nos escuchan dirán: no, pues, ¿cómo no van a aceptar, verdad? Claro. A un hijo de pastor. Pero yo tenía esa duda, ¿no? En mi corazón, en mi mente. Y le dije a Dios: Señor, pues si tú quieres, voy a pasar. Un día llegó el correo al celular, donde decía, yo creo que tú también lo sentiste cuando leímos: has sido aceptado en la escuela de teología. Esa fue una de las respuestas que sentí que Dios me dio. Sin embargo, cuando estudié los 4 años, en la medida que iba avanzando, yo iba convenciéndome más, pues, de que Dios me estaba llamando. Claro. Porque cuando empecé los primeros años, o más bien el primer año de teología, me di cuenta que no era lo que yo me había imaginado en cuanto al ambiente estudiantil. Yo esperaba que, bueno, todos que tuvieran la misma mentalidad. Claro. Así de que todos mis compañeros van a ser como ángeles. Así, todos estuvieran quietos, prestando atención, sin reír, ¿verdad? Consagrados, fíjate, así como espirituales. Eso a mí también me pasó. Recuerda, yo soy una persona muy hiperactiva, ¿no? Sí. En la prepa, pues yo era el que echaba relajo. Creo que todavía lo soy, pero en la prepa, pues yo era el que hacía desorden, etcétera, ¿no? Ponías el ambiente. Pues, el ambiente de relajo. Así es. Llego a la escuela de teología. A mí me entrevistó el doctor Luis Iván, me acuerdo. La verdad que no sé cómo lo pasé. ¿No te acuerdas? Conociendo al pastor Luis Iván, una persona muy, muy inteligente, muy sabia. De verdad que me pregunto, ¿cómo es que yo pasé ese examen? La verdad que hay veces que me pongo a dudar, pero no me acuerdo qué le dije. Lo único que le dije es que yo quería estudiar teología y quería servirle a Dios. Solamente me acuerdo de eso.
A lo que voy es que llego a la escuela de teología, a mí no me llegó el correo. Recuerdo que estaba yo en la prepa. Ajá. Y me tenía yo ese nerviosismo de que no me iban a aceptar. Bajo del salón hacia la dirección y le digo al director, era una escuela pública, pues no era adventista. Le digo, oiga, ¿puedo hacer una llamada a la universidad a ver si me aceptaron? No se puede, pero él me dijo, sí, con gusto. Me sorprendió. Así que llamé, me contesta la hermana Anita. En ese entonces estaba la hermana Anita, esposa del pastor Raúl Lozano. Y le pregunto, oiga, ¿será que fui aceptado? Soy fulano de tal. Me dice, voy a checar. Ah, no, sí, dice, sí eres aceptado. Cuando me dijeron eso, mira, sentí un alivio porque creí que no. Así que yo investigué, ¿me entiendes? Y ya llegó, fui a Lindavista, bien portado, bien arreglado, serio, me quedé callado porque digo, pastores, ancianos, la iglesia... Y empiezo y mero entra un compañero echando relajo, empujando a otro, riéndose. Yo digo, esto es mi prepa. Creo que es la misma actitud, ¿verdad? Es la misma experiencia. No, sí, y me doy cuenta que en el primer día... en el primer día, ¿sí? Empiezan a echar relajo los compañeros. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Ya te vamos a poner un apodo y así. Entonces, pues sí me llevé esa... no quiero decir chasco, sino esa sorpresa. Esa sorpresa, sí, sin duda. De ver que, pues... No era lo que yo imaginaba, Los pastores también ríen. Claro, también. Sin duda. Y bueno, pues entonces, en la medida que iba avanzando en la escuela, pues yo le pedí a Dios que me ayudara a convencerme más de que Dios me estaba llamando, pues. Y para no hacerte largo la historia, en la medida que fui avanzando los 4 años, los ministerios en los que nos involucramos, en los clubes, en ministerio juvenil, el colportaje y el seminario de 4 años, después de avanzar me di cuenta que realmente pues Dios me estaba llamando, porque sentí que disfruté los 4 años en la carrera y la pasé muy bien, aprendí mucho y bueno, pues ahora Dios me dio la oportunidad de estar sirviéndole en su iglesia, en un distrito. Entonces confirmo cada vez más mi llamado, Salo. Qué lindo es cuando Dios hace que tu llamado sea progresivo, pero que día con día te enseña, ¿cómo dices tú? Te confirma que eres llamado. Son pequeños momentos de felicidad, así le llamo yo, porque igual mi llamado no fue un llamado extraordinario, ¿no? Correcto. Fue un llamado normal. Yo recuerdo que fui a un congreso de jóvenes en Acapulco y dije, wow, los pastores, puro hotel de lujo y Acapulco, quiero ser pastor, ¿no? Así solo nació, ¿no? De allí llego con ese sueño, pero veo que es totalmente diferente. Llego a mi iglesia, hay un evento triste, yo así lo catalogo, ¿no? Triste porque pues el pastor lanza una idea, los hermanos se ponen en contra. Recuerdo que el pastor salió llorando por el compromiso que había hecho y pues los hermanos al final ya no votaron a favor. Salió llorando, triste. Yo lo vi y de verdad que dije, yo quiero ser pastor. A pesar de eso, ¿no? Durante la carrera igual, ahorita en el ministerio, apenas antier, subí una colina grandísima, enlodado. Me senté con los hermanos y dije, a caballo, aquí soy. ¿No? A caballo, etcétera. Pero ya cuando llegamos a la iglesia, cansado, un poco cansado, enlodado, me siento con ellos y digo, me siento en paz. Siento que esto es lo que tengo que hacer. Que estoy haciendo lo que Dios me está llamando. Y yo siento que eso tú sentiste y estás sintiendo. Sí, claro, vamos a tener pruebas. Sin duda. Porque he escuchado compañeros pastores, nosotros estábamos jovencitos y jóvenes en el ministerio. Claro. Y pastores que son grandes líderes y que han sentido en algún momento dudas de si continuar, ¿no? Por las pruebas que el ministerio trae. Nosotros, bueno, al menos yo que apenas estoy empezando, tú tienes ya un poquito más de tiempo. Poquito. Pues siento yo que todavía no han llegado las pruebas duras que nuestros compañeros que ya tienen más años ya han atravesado. Pero
como tú dices, Dios nos va demostrando que nos llamó progresivamente. Claro. Como tú dices, yo no tengo un llamado extraordinario así de que tuve un sueño sí. O algo así como tal vez otros compañeros. Pues no un llamado así extraordinario, no. Pero ha sido progresivo y gracias a Dios pues lo hemos ido confirmando con el tiempo, ¿no? Qué lindo. Kenneth, ¿cómo fue tu experiencia como hijo de pastor? Muchos tenemos esta duda. La verdad que allá en Lindavista sinceramente se escuchaba. Un hijo de pastor es una persona un poco engreída. O sea, hay varias definiciones. Un poco engreída, que es privilegiada, que va primero y los demás vamos atrás. Pero cuando te conocimos otros compañeros que igual son hijos de pastores, cambió un poco ese concepto. Una persona humilde, una persona como todos, una persona que ríe, una persona que tiene amigos, que no elige el primero, sino hasta el último, igual que todos, ¿me entiendes? En el primer lugar, sino igual que todos, que es igual como nosotros. ¿Cómo fue tu experiencia como un hijo de pastor? ¿Qué puedes compartirnos? ¿Qué es ser un hijo de pastor? ¿Cómo lidiabas tú con la ausencia de tus padres? ¿Cómo fue si podríamos hablar de tu niñez, tu adolescencia? ¿Y cómo fuiste llenando todos esos sentimientos que implican a un hijo de pastor seguir adelante? Bueno, primero quiero empezar diciendo que me elogias mucho, Salo. Creo que me tienes en muy alta estima y... Eres mi amigo sí. Y es la verdad, de verdad, pues, es la verdad. Yo siento que... No solamente lo digo yo. Bueno. Este podcast no se trata de ti. Sí. Realmente, se trata de la experiencia que podemos compartir. De acuerdo. Pero es necesario decirlo. Que no todo es como lo imaginamos. Me apena un poco porque la verdad siento que una de mis luchas, dijera mi papá, ha sido el yo, porque la verdad que una de mis luchas es esa, el yo, el que no me importe tanto yo, sino el que está delante de mí. Esa ha sido mi lucha. Tú me dices, es que eres humilde, Kenneth, pero no sabes que por dentro lucho con el yo, pues, con el yo. Claro. Pero bueno, contestando a tu pregunta, Discúlpame si... No, está bien. Claro. Y yo agradezco que me digas eso, que me digas cosas lindas, ¿no? Claro. Pero sí, quería destacar eso, que también mi lucha es con el yo. Como pues, todos. Como todos, exactamente. Y contestando la pregunta de cómo ha sido mi vida como hijo de pastor, la verdad yo lo he disfrutado mucho. Siento yo que yo le agradezco mucho a Dios por mis papás. Siento que hicieron un buen trabajo, un gran trabajo. No son excelentes, no son perfectos, pero son los padres que Dios escogió para mí. Y yo siento que aunque mi papá, por ejemplo, mencionabas, se ausentaba a veces... por el ministerio, por el trabajo, no sentí tanto su ausencia. No la sentí tanto porque el tiempo que estaba con nosotros, fuera poco, fuera mucho, pues era tiempo de calidad. Tiempo de calidad, y siento yo que a pesar de todo hizo un buen trabajo. E incluso ahorita que todavía él sigue ministrando, yo le hago una llamada a mi papá en horario laboral. Y me atiende y me dice, hijo, dame 2 minutitos y te devuelvo la llamada. Y me atiende. Entonces esos detallitos cuentan. Pues siento yo que mi papá, aunque a veces se ausentaba, nos daba tiempo de calidad. Y mi mamá, sin lugar a dudas, también. Mucho más tiempo todavía, porque ella estaba más tiempo con nosotros en el hogar. Sí. Entonces, como hijo pastor, disfruté mucho el trabajo de mis papás. Ellos estuvieron conmigo. Siento yo que no hubo tanto vacío, no sé cómo llamarlo, un vacío que llenar. Creo que ellos se encargaron de llenarlo bien, gracias a Dios. No sé qué otra pregunta me hacías. Pero a la hora del trabajo en la iglesia, porque siempre los hijos de pastor son observados, son vistos. ¿Cómo lidiabas eso en tu niñez y en tu adolescencia? Antes de salir de casa. No críticas, sino las opiniones de los hermanos. ¿Cómo hacías para que te vieran como alguien normal y no solo como el hijo de pastor que tiene que estar ahí al lado y listo? ¿Cómo hacías? ¿Cómo manejabas esta situación? Pues, bueno, yo creo que
sinceramente, desde el corazón, sí he cuidado, sí hemos cuidado, pues, el buen testimonio, pues. Okay. Creo que eso nos enseñan en todo momento. Al menos yo crecí con la enseñanza de que tienes que dar un buen testimonio, un buen ejemplo. Cuando estaba viviendo en casa, en los 4 años de Lindavista, nos dicen eso. Ustedes son estudiantes para pastor, no pueden comportarse como los demás, tienen que dar buen testimonio. Claro. Entonces, como que estoy acostumbrado pues a eso ya. Y ahorita como pastor, pues también uno tiene que dar un buen testimonio, pues. Sin duda. Entonces, pues me acostumbré a eso y lo disfruté. No fue para mí una carga. Tuve compañeros hijos de pastores que sentía yo que sí, para ellos fue una carga. No sé si porque en su casa había mucha presión por parte de los papás. No, es que tú tienes que ser así porque eres hijo de pastor. Yo no sentí tanto esa carga. Sí, nuestros papás nos decían, tienes que portarte bien. Pero siento que lo que cualquier padre cristiano enseñaría. Claro. No sentí mucha presión por parte de mis papás en dar un testimonio excelente. Yo creo que por eso es que disfruté ser hijo de pastor y no tuve tanto problema con las miradas de los demás. No, yo no sentía tanto las miradas de los demás de que, híjole, me están viendo, tengo que portarme bien y yo me quiero portar mal. No sufrí tanto en ese aspecto, fíjate. Así es. Tal vez, si aquí estuviera sentado otro hijo de pastor, ¿verdad? También buen muchacho, te diría otra cosa diferente, ¿verdad? Tal vez a él le costó un poquito más o a ella le costó un poco más. Pero en mi caso, pues fue así. Siento yo que lo disfruté. Puedes preguntarle a mi hermana y tal vez ella te diga algo diferente. Sí, y con eso que me estás diciendo, puedo yo llegar a un conocimiento, no una conclusión, sino que los hijos de pastores son como los demás. Sí. Como no es que todos sean, no es que todos sufren, no es que todos sean felices. Sí, es decir, un hijo de pastor es igual que un hijo de un maestro y un hijo de un ingeniero, incluso un hijo de un campesino, de un hermanito que va a su solar, que va a su rancho, etcétera. Todos lidiamos con problemas, con dificultades y todos también tenemos una enseñanza desde casa. Que como tú dices, a ti te enseñaron, te educaron de una manera que te está funcionando en el futuro, ¿no? Y qué importante allí también la enseñanza de los hijos, ¿verdad? Desde pequeños. Yo asocio los problemas que muchas veces pasamos, más como cuando quizás, como dices tú, yo no me salí, no tuve problemas, fui un niño de casa. No, bueno, en el buen sentido, sí. ¿No? No, sí, correcto. Con la vida de José. Sí. José era una persona, un joven muy, muy entregado. Desde niño, desde que él nació, fue el más amado porque nació de una mujer que fue la preferida de su papá, que fue Jacob. Y desde niño fue creciendo en un hogar con amor. Llega su adolescencia, se destaca de los demás, busca a Dios, quiere estar o tener una comunión con Dios. Su papá lo ve, pero eso acarrea el odio de sus hermanos. ¿Qué nos puedes dar o qué opinión tienes también de la vida de José? Pues fíjate que desde antes que me lo dijeras de que íbamos a hablar de José, yo también me he sentido identificado con José. No porque sea un muchacho excelente, sí. que es impecable, porque no se registra pecado de José, sí, ¿verdad? Claro. Aunque sí me identifico con él porque él recibió mucho amor en casa, porque fue mimado. A mí me mimaron, sí, no demasiado así de que me cumplieran todos mis caprichos, pero siento que satisfacieron mis necesidades básicas y yo creo que me identifico con José porque se acostumbró al amor de su papá y cuando llegó a Egipto, dice la hermana White que no se sentía preparado para enfrentar la vida y que por eso se entregó en manos de Dios. Entonces sí me siento identificado con José por eso, porque Jacob le ahorraba el trabajo duro a José y siento yo que nuestros papás nos cuidaron mucho igual.
no soy impecable como José. Sí. He cometido errores, tengo debilidades y me siento identificado con José, no tanto porque sea impecable, sino por cómo creció. Sí, claro. Cómo lo trató su papá. Y me agrada la vida de José porque él lo arrancaron de su comodidad, claro, para enfrentar la vida y pues Pero una vida no fácil, o sea, él tuvo todo y en un instante no tuvo nada. Al contrario, fue vendido como un esclavo. Tú sabes que en la historia también se narra que él contemplaba las colinas, donde del otro lado de esas colinas se encontraba el campamento de su padre mientras iba prisionero a Egipto. Y José, con lágrimas en los ojos, sufriendo, sin saber, traicionado por sus hermanos también, pues buscó a Dios. Qué importante es buscar a Dios en los problemas, así como José. Al final, José fue un ejemplo de perseverancia ante las dificultades, de perseverancia ante los sucesos. ¿Qué otro aspecto destacarías de la vida de José? A mí me agrada cómo Dios prosperaba a José, pues cómo hallaba a José gracia ante los ojos de la gente. Claro. Eso me impacta de la vida de José y es algo que me gustaría tener. José prosperaba en todo. Sí, sufrió porque lo arrancaron de su familia. Sí. Pero no sabemos cuánto tiempo, pero yo diría que en poco tiempo se ganó la confianza de Potifar, de su amo. Y en poco tiempo lo puso como administrador de su casa. En poco tiempo. Cuando otra vez sufrió y lo metieron al calabozo, yo siento que no pasó mucho tiempo para que se ganara la confianza del capataz, del encargado de la cárcel, y que lo pusiera como jefe también, como encargado de la cárcel. Entonces veo cómo es que él hallaba gracia ante los ojos de los demás, pues por la gracia de Dios. Eso me impresiona de la vida de José, que sí le tocaba sufrir, pero siento yo que rápido Dios lo volvía a colocar en un buen lugar, pues. Y qué hermoso es porque pues todos tenemos pruebas, ¿no? Uh-huh. Y puedes decir, José no había hecho nada malo. Fue fiel, corrió ante las dificultades, corrió ante las pruebas y las tentaciones. Y después, ¿cómo le pagaron? Con cárcel. Y fue en la cárcel donde vino la respuesta de Dios. Donde sus sueños se cumplieron. Donde después de que lo puso en un lugar de honor, los hermanos se arrodillaron. Sus hermanos se arrodillaron. Y no por adorarlo a él, sino para mostrar que Dios tiene un futuro y un plan para nosotros, a pesar de las dificultades. Es bueno mantenerse fiel. Como tú dices, naciste en un hogar lindo, tienes dificultades. Vuelvo a repetir, este podcast no es hablar de ti, sino destacar que podemos mejorar, que podemos tratar de alcanzar la perfección. No somos perfectos, nadie es perfecto. Cada quien tuvo su vida. Yo tuve mi vida, tú tuviste tu vida. Pero al final, si nos mantenemos fieles, Dios nos pondrá en el lugar que nos corresponde. En el lugar que Él tiene planeado para nosotros. El lugar de José fue gobernador. No tanto por el pueblo, por el cargo, sino por salvar a su pueblo. Porque fue él el que diseñó el plan estratégico de ahorrar alimento, y el alimento sobró tanto en tiempo de escasez, que su pueblo vino en busca de ayuda. Y sirvió para que ese pueblo escogido por Dios se preservara y se mantendría. Y de todos ellos nació el Salvador. Así es. Qué lindo es tener fe, ¿verdad? Sí, pues José no sabía lo que le esperaba, pero al final Dios lo fue puliendo poco a poco. Porque también José, yo dije ahorita que era impecable, ¿no? Entre comillas, pero realmente tenía debilidades de carácter también, y Dios lo fue puliendo. Así es. Dios lo fue puliendo. Y yo creo que a cada uno de nosotros también Dios nos va a ir puliendo. Nosotros estamos comenzando apenas nuestro ministerio, pero nos va a ir puliendo. Va a llegar el momento en que también vamos a pasar por un desierto como
como José lo pasó. Ya hemos pasado también por desiertos pequeños, medianos, grandes, pero vamos a seguir pasando pruebas y Dios nos tiene que seguir puliendo, pero si nos colocamos en las manos de Él, así como José decidió colocarse en las manos del Señor. Dice la hermana White que José llegó a pensar, porque como su papá lo mimaba mucho, él llegó a pensar que podía ser autosuficiente. Él llegó a sentirse autosuficiente. Ok, es cierto. Pero que si no fuese porque se entregó en las manos del Señor, entonces si no fuese por eso, él no hubiera logrado llegar a depender de Dios, pues. Y si se hubiera seguido sintiendo autosuficiente, tal vez no hubiera logrado llegar hasta donde Dios le puso. Así es. Hasta donde Dios le colocó. Creo que esa es la lección para mí. Claro. Pues no sentirse autosuficiente, sino colocarse en las manos del Señor. En las manos de Dios. Y es muy importante también ver, comprender y aceptar la realidad. Solos no vamos a poder, ¿verdad? Solos no vamos a lograr nada. Solo es con la ayuda de Dios. Si nos ponemos en sus manos, si resistimos la tentación y trabajamos arduamente, dependiendo totalmente de Él, vamos a alcanzar cualquier cosa que Dios pida que hagamos, ¿verdad? Amén. Sí. Así que en nuestra vida podremos resistir las tentaciones, resistir todo lo que venga si nos mantenemos fieles, ¿verdad? Últimas palabras que puedas decirle a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, de que salgan de tu corazón para ellos. Un consejo, palabras nobles que salgan de tu corazón. Muy bien, pues sí, como que lo preparé porque antes cuando me dijiste que querías grabar un podcast conmigo, yo venía pensando, le venía diciendo a Dios, Señor, pues, ¿qué le puedo contar a Salo si no tengo un milagro extraordinario, algún testimonio que haga llorar a los que nos escuchen? Claro. Pero fíjense que me puse a buscar un versículo que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en San Mateo capítulo 10, versículo 29 y 30. Dice, ¿no venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Y a ustedes incluso los cabellos de la cabeza les están contados. ¿Por qué leo este versículo? Porque, como te dije, no tengo algo extraordinario que contar, pero he visto a Dios en los pequeños detalles de la vida. En los pequeños detalles de la vida veo la mano de Dios. Y el mensaje con el que quiero dejar a los que nos escuchan es, si hoy tienes dudas del Señor, si hoy tienes dudas de Dios, de que si realmente está contigo, yo te invito a que lo veas en los pequeños detalles de la vida. Así es. Hoy no conté un testimonio extraordinario, porque sí lo tengo. Sí tengo uno así, que el más grande que tengo, ¿verdad? Pero no lo conté. Entonces, lo que quiero decir es que Dios puede hablarnos a través de las pequeñas cosas de la vida. Como un podcast, por ejemplo. Así que vuelvo a leer el versículo. Claro. No venden 2 pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre. E incluso nuestros cabellos, Dios los tiene contado. Amén. Dios sin duda se manifiesta en los pequeños detalles de la vida. Y mira que en lo pequeño está Dios. En lo extraordinario también. Pero Dios es nuestro Padre y no nos va a dejar. Amén. Gracias por tu tiempo, amigo. Sí. Gracias porque a ti, nos enseñaste que muchas veces no es necesario un suceso sorprendente, increíble, para poder ver a Dios en lo más mínimo. Y en lo más mínimo, si ponemos y prestamos atención, Dios va a estar a nuestro lado. Amén. No eres mínimo. No somos mínimos. Para Dios somos lo mejor que tiene. Así es. Pero amén. Dios nos está llamando a buscarlo en los pequeños detalles y serle fiel. Amén. Que Dios te bendiga, Kenneth. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias porque nos acompañaste, hablaste desde tu corazón, que este es el objetivo de este podcast. Y amigos, que Dios les bendiga. Sigamos siendo fieles. Sí se puede lograr, no la perfección, pero la búsqueda de la perfección. Y si no tienes un testimonio sorprendente, si no tienes un testimonio tan grande, tienes
un testimonio, aunque pequeño, pero es una muestra del amor de Dios en nuestra vida. Amén. Y las pequeñas cosas siempre son sorprendentes. Amén. Que Dios te bendiga, amigo. Gracias, Salo. Bendiciones y gracias por escucharnos, queridos amigos. Saludos a todos. Gracias por escuchar y ver nuestro podcast desde el corazón. Deseamos todo lo mejor para ustedes y que Dios les bendiga. Bendiciones. Saludos. Adiós.